Buen día, les saluda el licenciado en Educación Justino Junior Vicencio Peña y en esta ocasión presentaré mi proyecto final de la materia Educación y Economía del programa de la maestría en Ciencias de la Educación. Primero debemos de entender cómo se relaciona la educación y la economía, qué tienen en común o por qué una es influenciada por la otra y así viceversa en un círculo. Primero, entendamos que el objetivo de la ciencia económica, que es la que estudia qué es y cómo funciona la economía, y la política económica que estudia cómo o mediante cómo se puede mejorar eh, la economía, pues tiene dos enfoques esenciales, la economía positiva y la economía normativa. Es importante que nosotros podamos comprender cuáles son sus diferencias, cómo se complementan, y esto nos permitirá mejorar no solo a nosotros, sino a todos, mejores políticas económicas que respondan a las necesidades reales y tangibles de una sociedad sentida y careciente, porque muchas veces las políticas económicas que se implementan en un país, en una sociedad, van más enmarcadas a lo que marca un organismo internacional que muchas veces difiere de la realidad o el contexto en el que realmente vive la sociedad. La economía positiva. Una definición es estudia y describe fenómenos económicos tal y como son, basándose en datos objetivos y verificables. Sus características de este tipo de economía es que es objetiva y descriptiva. Por eso describe basándose en datos tangibles, datos visibles y que se puedan verificar. Utiliza el método científico para analizar hechos económicos. No emite juicios de valor. Todo se basa mediante una experimentación, un análisis, una hipótesis y una comprobación. Un ejemplo, el desempleo del país es del 5%, o el incremento del PIB ha sido tal, o la recesión económica, o el aumento de los pobres, o el aumento de las clases sociales en sus diferentes marcas, pues es parte de esta economía positiva. ¿Por qué? Porque son datos objetivos verificables que se obtienen mediante censos, mediante base de datos o mediante estudios socioeconómicos a la sociedad. La economía normativa, que es otra de las economías que nos permite analizar para crear políticas económicas que mejoren la sociedad, pues su definición es que se enfoca en lo que debería ser la economía, basándose en juicios de valor y opiniones que están subjetivas. Es objetiva y prescriptiva, emite recomendaciones basadas en valores éticos y sociales y no puede ser verificada empíricamente. Un ejemplo, el gobierno debería aumentar el salario mínimo para mejorar el bienestar de los trabajadores. O si se elimina el IVA en el producto, alcanzará más para la canasta básica. Si mejoran las condiciones salariales, nos va a alcanzar para más. O si se produce internamente, se enfoca en una economía en que se basa en un sentir, en una idea, en una creencia, en un juicio de valor que omite la sociedad en general. Bueno, mediante esto, la selección de fines y medios en la política económica, pues los fines son los objetivos que las políticas económicas tienen: pleno empleo, estabilidad de precios, crecimiento económico y de distribución equitativa de la renta. Por algunos ejemplos, esos son los objetivos: que aumentar la tasa de empleo, que los precios no suban de la canasta básica, o si van a subir en qué porcentaje cada año, el crecimiento económico que debe haber en la sociedad. Son los objetivos de las políticas económicas. Y bueno, ¿cuáles son los medios e instrumentos? La política fiscal, que son impuestos y gastos públicos, el control de la oferta y demanda, y la política comercial que se implementa en la sociedad. ¿Y cuáles son la relación entre los fines y los medios? La elección de medios adecuados es esencial para alcanzar los objetivos, los fines. Se establece una política fiscal, una política de control y una política comercial, se pueden adaptar estos fines o estos medios. La efectividad de los instrumentos depende del contexto económico en que se asocia. Entender la diferencia entre la economía positiva y la economía normativa es clave para pensar críticamente sobre las decisiones que toman los gobiernos y por qué las toman así. Ambas corrientes aportan herramientas importantes, desde el análisis de los datos y otros desde nuestras ideas sociales.
Reflexionar sobre esto nos permite exigir políticas públicas que no solo funcionen, sino que sean justas y sostenibles. Por eso es importante que tengamos el contexto y la veracidad de lo que son estas dos, porque nos permite a nosotros analizar y emitir un juicio crítico de las políticas este, implementadas en, en materia de economía. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, los medios de producción y el paradigma tecnoeconómico y el rol de la educación. Durante la historia humana, se han vivido varios cambios que tienen que ver con los medios de producción y estos paradigmas que surgen y cómo se relaciona con la educación. ¿Qué influencia tiene la educación? Una de estas pues es la revolución industrial que se vivió en el siglo medio, en la Edad Media, y la segunda revolución industrial que se vivió a principios del siglo XIX a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y pues hoy en día la era digital que está pues en todo lo que da en nuestra sociedad. Este cambio de trabajo, esto cambió el trabajo y transformó la educación. Estos paradigmas se basan en insumos claves como el carbón, el petróleo y las tecnologías digitales que fueron piezas claves en cada uno de estos cambios o de medidas de producción. Las crisis económicas impulsan nuevos modelos productivos. Analizamos dos, que es el Fordismo y el Toyotismo, cada uno con sus diferencias. El Fordismo se basa en producciones en cadena, en altos volúmenes y baja personalización. Es un trabajo repetitivo y especializado porque se repite y te vas volviendo experto en la educación. Influyó en que fuera enfocada en habilidades técnicas y la obediencia, de cómo se tenía que hacer, así se hace y así se debe de replicar. Mientras que el toyotismo, la producción es flexible y adaptable. Adquirieron un tema que es just in time, que es producción bajo demanda, y también el trabajo en equipo y mayor autonomía. Les daban esa autonomía, el trabajo colaborativo fue importante. ¿Y cómo influyó este modelo económico o este modelo productivo en la educación? Pues bueno, la educación se orientó en la resolución de problemas, en un pensamiento crítico y en el trabajo colaborativo. Y ahí es como vemos cómo la economía va de mano con la educación y cómo ésta se va transformando y va revolucionando uno con la otra. Al trabajador actual, el trabajador actual debe ser multihábil, adaptable, creativo, con pensamiento crítico. La educación debe fomentar la polivilencia profesional, desarrollar habilidades tecnológicas sociales, promover el aprendizaje continuo. La formación se centra en resolver problemas reales y el trabajo en equipo. Y esto se emerge o se ve en los planes educativos. En el 2017 teníamos el plan de estudios por competencias que dotaba al alumno de desarrollar competencias que puedan servir en el ámbito laboral, el ámbito profesional. Y bueno, ahorita tenemos con un enfoque humanista que va más allá de la resolución de problemas, donde el estudiante pueda ser un transformador en la resolución de problemas y conflictos. Eh, una de las políticas económicas es el Sistema Nacional de Innovación, que conecta al gobierno con empresas, universidades, centros de investigación para fomentar la innovación. Su objetivo es fortalecer la capacidad productiva, mejorar la competencia y generar el desarrollo sustentable. Se opera y se articula en tres niveles, el macro, el meso y el micro, que vamos a analizar qué tiene que ver uno de otro. Bueno, el nivel macro, que es el sistema nacional, analiza las políticas educativas nacionales, las leyes, cuánto presupuesto se brinda a la educación y las estrategias gubernamentales y los acuerdos internacionales. Ejemplo de ellos son los planes nacionales de estudio, que en educación básica es el plan y programa de estudio, hoy en día la nueva escuela mexicana, que se modificó en el 2022 tanto en educación básica, educación media superior y la educación normal. El aprendizaje clave, que era anteriormente la política educativa que se implementaba, y bueno, algunos programas como el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que aporta a la inversión tecnológica del país. Otra es las becas Benito Juárez, que se destinan en presupuesto para brindar una educación para todos. Y esto crea condiciones generales para el acceso y la calidad educativa. Eso es el nivel micro. En el del meso es el desempeño en la gestión educativa en regiones, comunidades, sectores y redes escolares. Esto habla más acerca de
la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, la calidad de las instituciones educativas, viene más en sector, y los programas regionales de capacitación. Define la disponibilidad de recursos, calidad docente y acceso equitativo para que todos puedan tener acceso a la educación. El nivel micro, el individuo y escuelas, que analiza la experiencia ya del docente, de las familias y de los estudiantes y escuelas específicas. Y que analiza pues el rendimiento académico individual, si hay deserción, si hay rezago educativo, el avance en las materias, las prácticas pedagógicas, cómo es que está enseñando el docente, qué está implementando y la motivación y participación del alumno en la formación de sus aprendizajes. Bueno, los modelos educativos evolucionan según las demandas sociales y económicas y también según el gobierno en turno. Cada vez que hay un cambio de gobierno, pues hay una nueva modelo educativo, hay una nueva política que se adhiere o se ajusta a lo que la política actual predomina. En la actualidad se requieren educación basada en competencias, como fue el plan integral, desarrollo integral, de aprendizajes claves, aprendizaje flexible y autónomo y formación continua y digital para que formar individuos capaces de adaptarse y resolver problemas. Dentro de esto entra algo muy importante que es el analista simbólico. Según Robert Reich, es un profesional especializado, tiene que ser un especialista en la materia, que interpreta datos complejos, resuelve problemas abstractos y crea soluciones innovadoras. Requiere para ser un analista simbólico de educación avanzada, pensamiento crítico, habilidades digitales y creatividad. Todo esto para que pueda desarrollar su labor de la manera adecuada. El modelo de la educación soluciona problemas complejos, trabaja con información abstracta y el analista simbólico pues aplica el pensamiento crítico y la creatividad para poder analizar la base de datos que se tiene y poder formular nuevas propuestas creativas y solucionar problemas. A todo esto, de manera de conclusión, en esta materia de economía y educación aprendí que la economía y la educación están completamente conectadas, no se puede desconectar una de otra. Si hay una buena política educativa, influye para que los estudiantes se preparen y puedan transformar su sociedad y poder haber una mayor economía. Si hay buena economía, hay buenas políticas educativas. Entonces están conectadas. Además comprendí cómo la economía positiva y normativa, las políticas económicas y los modelos educativos influyen directamente en lo que pasa dentro de nuestras escuelas y en las oportunidades que tienen nuestros estudiantes. Si hay una buena políticas económicas, si hay buenos modelos educativos, nuestros estudiantes se pueden abrir paso para ser ellos productivos en un entorno o en el entorno en el que se desarrolla. Me gustó mucho aprender cómo la educación se ve afectada por factores macro, meso y microeconómicos, porque ahora entiendo que como docente no solo debo concentrarme en el aula, sino también considerar el contexto social y económico que rodea a mis estudiantes. Imagínense, si mi estudiante va sin desayunar, sin alimento, ¿cómo puede retener el aprendizaje? Es importante el contexto porque muchas veces hay un contexto de violencia, hay un contexto de desigualdad, de oportunidades que está ligado y que afecta directamente al aprendizaje. Además, reflexionar sobre el perfil del analista simbólico me ayudó a ver que hoy más que nunca debemos formar docentes capaces de analizar y resolver problemas y adaptarse a los cambios. También me motivó a yo poder algún día superarme como un analista simbólico en el ámbito educativo. Esta materia me fortaleció como docente porque me dio la herramienta para planear mejor mis clases, adaptar estrategias a la realidad contextualizada de mis alumnos y ser más consciente en el impacto que tienen las decisiones económicas en su educación y en su futuro. Y bueno, algunos de los autores: Cuadrado Mencha con objetivos e instrumentos políticos, Desca con la estrategia de sistemas nacionales de innovación, García con la educación ante los nuevos perfiles laborales, Pérez Gómez con educarse en la era digital, la VG con un video virtual de la economía positiva y normativa y Vilma con los modelos de planificación educativo y diversidad en el aula, ayudaron y fomentaron durante esta materia. Muchas gracias.